Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo encuentro del Podcast de la Libertad en el marco de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, y hoy vamos a hablar con Sergio de Haro, experto en tecnología y en el contexto actual de la revolución del conocimiento que vive la humanidad, y vamos a charlar con él sobre esta circunstancia tan particular que vive el mundo, la humanidad, y vamos a hacerle algunas preguntas sobre qué es, qué no es, qué implicancias tiene, hasta dónde llega. Es una amenaza, una oportunidad para la libertad. Así que bueno, Sergio, muchas gracias por la posibilidad de hablar con vos. Muchas gracias por invitarte, y es un gusto estar acá, Martín. Bueno, muchas gracias, y el tema es muy amplio, ¿no?, para charlar en unos pocos minutos, pero te preguntamos brevemente qué es y qué no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene un motor que son los grandes modelos del lenguaje, los LLM que se llaman, en las siglas en inglés, que son una composición matricial del conocimiento, por decirlo de una forma muy sintética, ¿sí?, que se entrena dándole toneladas de información, es costosísimo entrenarlo, y que forma un modelo de todo ese lenguaje que pudo digerir. Ese modelo de lenguaje, esa es la instancia de entrenamiento, que es una instancia que se hace en el laboratorio. Después está la inferencia, que es el uso, que es el que hacemos todos los días desde una PC. En la inferencia es darle una entrada a ese modelo de lenguaje y que, de acuerdo a esos tokens, llamémosle símbolos que tiene, porque no son ni palabras ni frases, los corta como le parece, esos tokens que tiene, determine cuál es la secuencia que responde a esa secuencia que le dimos de entrada, de acuerdo a ese modelo de lenguaje. Y como lenguaje hablamos de cualquier cosa, un lenguaje de programación, un lenguaje humano, el lenguaje musical, imágenes, por eso maneja imágenes, porque las maneja como un lenguaje. Ese es el motor, y esos son todos los motores de la inteligencia artificial hoy. Luego tenemos el harnessing, que es todo el software que está alrededor para que la podamos usar. Digamos, si la inteligencia fuese un automóvil, el modelo de lenguaje es el motor, y el harnessing son los comandos, el navegador satelital, la dirección, todo lo que necesitamos para que nos lleve a algún lado. Eso es todo software tradicional, no tiene nada de novedoso. Lo novedoso es ese motor que está allí en el medio, con el que interactuamos. Y mucha confusión viene, primero porque hay mucho marketing, mucho hype, pero mucha confusión viene porque el harnessing se está explorando. Entonces todas las propuestas son distintas y se van copiando entre ellos y van apareciendo. Básicamente han aparecido cosas últimamente que son su conexión a internet. Pueden buscar en internet hoy, antes no podían todos, con lo cual por ahí te decía que el Papa era Juan Pablo II, ¿sí?, porque su entrenamiento había terminado ahí. Ahora pueden buscar en internet, lo cual los ha potenciado mucho, y han aparecido los modelos razonadores que corrigen las alucinaciones, esas que tiene, porque a veces le agarra una borrachera y dice cualquier cosa, y las corrigen haciendo refinamiento iterativo, o sea, analizando la respuesta que van a dar y fijándose si tiene sentido y corrigiéndola. Entonces el harnessing, que no los confunda, sigan uno, el que les guste de las grandes tecnológicas que hay, y no se mareen siguiéndolos a todos, ni corriendo atrás del hype que hay en la web, ni nada por el estilo. Todos son competitivos, los que hay, el de Google, el de Anthropic, incluso hasta los chinos, ¿sí? Si tienen confianza en meter sus datos ahí, pero digo, hasta los chinos también son buenos. Hasta ahí es lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué no es? No razona. O sea, saca probabilísticamente cuál es la respuesta. O sea, haciendo deducción lógica no es buena, ¿sí? No es un autómata infalible. No es un autómata infalible. O sea, es falible, entonces se puede equivocar. A veces te dice falacias en la respuesta, hay que estar atento, y tiene sesgo. Ha sido entrenado con todo lo que hay en Internet, y todo lo que hay en Internet es mayoritariamente posmoderno.
Entonces va a tener opinión de ese tipo. Pero si le pedís que se corrija, si sabés las técnicas, se corrige y te da una respuesta equilibrada, ¿sí? Así que cuando dicen, me lo dijo la inteligencia artificial, bueno, pará. ¿Qué inteligencia artificial? ¿Cómo? ¿Y qué le preguntaste? Y ahí viene el que le preguntaste. Algo que no tiene es el contexto. Hay un cuento que dice que a un chico le regalaron, quería una patineta y se la regaló su tía favorita el día de su cumpleaños a la mañana. Y a la tarde vino un amigo y le regaló la misma patineta y él se puso triste. La inteligencia artificial no entendió por qué se puso triste, si eran dos patinetas eran mejor que una, ¿sí? Pero eso es porque le falta contexto. Entonces, la pregunta que le hacemos, que es el prompt, lo que se llama prompt, lo que pasa es que el prompt puede ser desde una pregunta, ¿quién ganó el partido tal?, como si fuera una búsqueda de internet, hasta un libro. ¿Sí? Yo le puedo escribir un artículo con reglas de comportamiento, etcétera, de lo que quiero que haga. Y eso es lo que es bueno aprender y eso es lo que necesita un profesional saber de la inteligencia artificial. Cómo usarla, cómo ese prompting. Hasta le puedo dar la bibliografía completa de un autor y pedirle que me analice cosas de ese autor, por ejemplo, ¿sí? Como prompting, como entrada. Pero el contexto se lo tengo que dar yo. No tiene contexto. Entonces, esas son las cosas que no tiene una inteligencia artificial como tal y que hay que estar atento a sus sesgos, a darle el contexto correcto de qué quiere hacer. Por ejemplo, yo le he hecho preguntas para preparar esta entrevista. Y si yo le pregunto el crecimiento de los modelos de lenguaje desde que salieron hasta hoy, y me escribe un libro. Pero yo acá lo que quería decir era que se ha multiplicado por 500 la capacidad desde que salió el primero en 2022 hasta hoy, por ejemplo. Entonces hay que ponerle el contexto y decir, mira, yo te estoy preguntando para una entrevista de divulgación, entonces dame datos muy concretos, por ejemplo. Ese contexto no lo tiene, entonces por ahí me escribió un libro que acá me sería inviable contarlo y sería de poco provecho que yo lo contase. Entonces, eso es algo que hay que aprender también. Entonces, eso es lo que no es, y no es un oráculo. No es un oráculo, pero es un auxiliar imbatible. O sea, si uno la sabe usar, y si uno la usa en algo que tiene unos seniority, y otra recomendación es que la usen para estudiar. Para estudiar hay una aplicación que se llama Notebook LM, que por ahora no hay ninguna otra igual. Notebook y LM Language Model, ¿no? El modelo de lenguaje, que es de Google, usa el motor de Gemini ahí abajo, que es la inteligencia de Google, pero para estudiar, yo diría que si alguien está en la edad, en una carrera universitaria, etcétera, ese va a ser el modo de estudiar mañana. Porque vos ahí le podés poner el contexto, por ejemplo, de tu materia y pedirle que se restrinja solo ese contexto que tiene ahí y te haga guías de estudio, te haga cuestionarios para ver si entendiste, te haga resúmenes. Es impresionante, es impresionante. Eso a los que estudian, Notebook LM vale la pena seguirse algún tutorial y darle una mirada porque les va a cambiar la vida estudiando. Yo lo uso mucho para otras cosas, para lo que estudio, pero para estudiar literatura y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y te pregunto, estamos viendo los aspectos positivos, estamos todos enamorados, cautivados, encontramos millones de usos a las diferentes aplicaciones, y ¿podría de alguna forma generar una amenaza sobre la libertad de las personas? Vamos primero por lo más leve, ¿sí? Puede borrar la realidad de las web, ¿sí? Inundarla de fake news de nosotros dos robando un banco, ¿sí? Con la noticia, la filmación, los testigos, ¿sí? Puede borrar la realidad. Es un problema. Es un problema y probablemente haya solución, probablemente las mismas herramientas de la inteligencia artificial permitan detectar eso y resolverlo, pero hoy no lo tiene. Hay otro problema que es el uso que hagan los gobiernos, y mientras esto sea algo centralizado, grandes centros de cómputos, el gobierno de Estados Unidos acaba de prohibirle a Anthropic que publique su nueva herramienta. Se lo prohibieron, la tuvieron que bajar. Y obviamente ninguna fuerza armada del mundo se basaría en inteligencia artificial de otro país, ¿sí? Entonces, hay
iniciativas muy importantes, yo no las voy a mencionar todas, pero hay chips ya en el mercado, ya o prometido en máquinas que van a salir en semanas o en meses, de máquinas que permitirían correr los grandes modelos en una PC de un individuo. Lo cual, para la libertad, es una muy buena noticia, aunque el motor del desarrollo de eso sea militar, que lo necesiten para los misiles y los drones, y por eso tenga tanto impulso ese desarrollo, pero esos chips ya están en el mercado. Como herramienta de control social es un problema. Ya hablé de los sesgos antes, ¿sí? que puede darnos información totalmente sesgada, el uso que dan los gobiernos, y hay un problema filosófico fundamental, que es el problema de los objetivos. Suponete que yo, con un ser humano, suponete que vos me tuvieras que dar una listita en un papel de todas las reglas que yo tengo que seguir porque voy a manejar un F-35, que es un avión de combate. ¿Cuáles son todas las reglas que tengo que seguir? Estarías en problema, ¿sí? Tendrías que tomar toda la jurisprudencia del planeta, todos los casos que hubo, y no te alcanzaría porque podría haber alguna casuística. El caso famoso de ese oficial ruso que decidió no tirar el misil cuando tuvo un falso positivo en las defensas de Rusia, se lo conocés, el caso famoso en la Guerra Fría. Las defensas soviéticas detectaron que venía un misil de Norteamérica y el tipo tenía que tirar el misil y el tipo decidió no tirarlo. Ese tipo nos salvó del holocausto, ¿sí? Entonces, si vos no podés escribir en un papelito, ¿qué papelito le vamos a escribir a una inteligencia artificial para decirle cómo se tiene que conducir? ¿Sí? Y una vez que lo escribamos, ¿cómo sabemos que se va a comportar respetándolo? Ese se llama el problema de los objetivos. Hoy no tiene solución, hay varios approaches, hay ideas, pero eso es algo para vigilar desde todo punto de vista. Entonces tenemos los sesgos, los gobiernos, sí. Sí, no te escucho, que te interrumpí. Decías que tenemos los sesgos, los gobiernos. No, decía, tenemos el problema de los sesgos, los errores, los gobiernos, el control social y el problema de los objetivos. Sí. Y una última pregunta para ir cerrando el tema, te quería hacer, este crecimiento de la inteligencia artificial en algún momento más o menos cercano se detendrá, se amesetará, seguirá siendo exponencial por un plazo muy largo, no podemos imaginar los próximos 20 años de la vida del ser humano. Con la tecnología actual estiman que se va a poder seguir creciendo probablemente hasta 2030. Lo que pasa es que el crecimiento de las capacidades, digamos, de la capacidad física, por así decirlo, por dar un término, simplificar, de la capacidad física, no tiene que ver con el aumento de la inteligencia o de las habilidades del modelo. Fíjate que yo digo que crecieron 500 veces, pero no son 500 veces más inteligentes que el primero, ¿sí? Eran 20, 30, pero no 500. Entonces, hasta 2030. Y hay algo que es un artículo de fe, la inteligencia artificial general, o sea, la conciencia, autoconciencia de la inteligencia artificial. Eso no hay pruebas ni a favor ni en contra, no es falsable. Hay gente que cree que se puede y gente que cree que no. Pero por eso están todos desesperados investigando, porque si se puede quieren llegar primero, ¿no? Entonces, eso es lo esperable. Ahora, más que hay una especie de amesetamiento, pero también tiene que ver con el retiro de los inversores, porque no están viendo claro el negocio, o sea, los inversores institucionales, los gobiernos que están... Uy, perdón. El retiro de los inversores institucionales, los gobiernos que están viendo que eso lo tienen que poner bajo control. China ya lo sabe hace rato, Estados Unidos lo está viendo ahora. Y esta tecnología que, bueno, tiene un límite por los consumos de energía. Están trabajando también en bajar el consumo de energía, lo cual sería un salto importante en el futuro inmediato en cuanto a las capacidades. Así que, sí, va a haber crecimiento. En la tecnología, digamos, Clark, el escritor, tiene una figura de las 3 I del desarrollo tecnológico. Dice, mire,
lo desarrollo en un libro de él. Es imprevisible, la primera I, es inevitable e irreversible, ¿sí? Entonces, que salga un loco, porque están investigando otras rutas por inteligencia artificial que no son los LLM, que salga un loco con otra cosa, no podemos saberlo, ¿sí? Pero se ha abierto la primera herramienta con capacidad cognitiva de la humanidad. Eso sí es único. ¿Sí? Eso sí es único y lo hace totalmente diferente a todo lo demás desde ese punto de vista. Sergio, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos y ayudarnos a comprender este proceso vivo que es parte de nuestras vidas, y tendremos la chance de ver cómo evoluciona, a qué velocidad, hasta dónde, en qué medida va a proteger nuestra posibilidad, nuestro derecho a elegir, o va a amenazarlo. Así que gracias por tus esclarecedoras palabras. Un placer porque me hayan invitado, y un placer si le he sido útil a alguien en alguna medida mayor todavía.